Estimados hermanos y hermanas, les saludo muy cariñosamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Agradecemos a Dios nuevamente por la oportunidad que nos concede de poder juntarnos alrededor de la bendita palabra del Señor. Queremos retomar este tema para poder continuar con un mensaje tan importante como le habíamos titulado en el video anterior, como la iglesia del tiempo final. ¿Por qué un mensaje tan importante? Es porque en realidad el pueblo de Dios es el elemento más importante que tiene Dios para poder llevar su obra a cabo y por sobre todo su obra final. No por nada el Señor dijo que Él con su iglesia formaba un solo cuerpo. Él se integraba, ¿cierto?, a su iglesia y su iglesia se integraba en Él. Tanto así que Él dijo, yo soy la cabeza de la iglesia y ustedes son los miembros de mi cuerpo. Y todos los miembros se necesitan entre sí. Entonces, nuestro mismo Señor nos declara a nosotros que para Él poder funcionar como un cuerpo, es necesario de que lo haga, ¿cierto?, juntamente a su iglesia. Entonces, es muy importante el rol del pueblo de Dios para la demostración del poder de Dios y para sacar a la luz las verdades de Dios ante el mundo entero. Es decir, Dios no puede ejecutar su voluntad si Él no tiene a un pueblo que está integrado a Él. Al Señor le plació actuar de esta manera. Vean ustedes, hermanos, que el Señor no es un Dios mezquino, tampoco Él es un Dios eh, particular, diciendo de esta manera que Él haga las cosas solo, ¿cierto?, de forma anónima, sino que el Señor en su absoluta grandeza integra a su pueblo a tener que trabajar juntamente a Él, unido en un solo cuerpo, y poder llevar adelante y a cabo la voluntad del soberano Dios del universo. Entonces, hermano, cuando nosotros meditemos cuál es el rol de nosotros como simples seres humanos, como humildes seres creados por Dios, tengamos en cuenta, hermano, que en nuestra humildad y en nuestra eh, bajeza de nuestra existencia, el Señor nos ha elegido para algo muy grande. Dios ha elegido a su pueblo para un propósito sublime, hermano. Entonces, cuando el Señor te elige para ser representante de su reino en este mundo, es porque el Señor te ha vestido de gloria, Él te ha coronado de honor y Él te ha elegido para cumplir un propósito muy relevante en este mundo. Eh, Hablo de esta manera, hermano, como quien le habla a un pueblo espiritual, porque el que es espiritual recibe estas palabras y se identifica en el amor del Espíritu de Dios. Pero el que no es espiritual, estas palabras no le harán mayor repercusión,
porque el hombre o la mujer carnal no tiene apertura en su sentido, en su espíritu, no está abierto a las cosas espirituales de Dios. Hermanos, en la antigüedad han habido muchos reinos en el mundo y todos estos reinos con reyes, ¿cierto? Puestos, reyes humanos. Pero fíjense que cada uno de estos reyes tuvo su ejército, tuvo sus comandantes, tuvo sus generales, tuvo los valientes que combatían por el reino, por la gloria y por el honor del reino. Y sabe que estos soldados, estos guerreros, era tanto el honor que sentían y era tanto, cierto, el orgullo de ser defensores de sus reinos, que eran capaces de dar su vida misma por el honor del reino, por la gloria del reino y por aquel defender aquel rey humano. Entonces, hermano, nosotros podemos ver aquí cómo el hombre terrenal, ¿cierto?, intenta vestirse de gloria, de honra, de honor. Y nosotros pensamos, hermano, cuánto más nosotros, que Dios nos ha elegido para poder, ¿cierto?, combatir por la defensa y la verdad del reino del Todopoderoso, del Altísimo, del Rey de Reyes y el Señor de Señores, del soberano de los reyes de la tierra, como lo dice su palabra, Jesucristo, el Rey. Hermano, entonces, ¿cuánto más importante el rol de nosotros como seres humanos, ¿cierto?, elegidos para ser soldados del reino glorioso de nuestro Señor Jesucristo? Un reino espiritual, un reino que no pasa, un reino que es inamovible, un reino eterno, un reino que es establecido por siempre y para siempre. ¿Cuánto más honor y gloria en lo que Dios nos ha dado a nosotros o nos ha elegido a nosotros para Él? Piensen, hermanos, que los ángeles que se quedaron al lado de nuestro Señor en el cielo, ellos tenían muy claro el honor y la honra del reino de Dios para con ellos. Ellos en su corazón amaron a Dios y amaron sus principios, sus leyes, su soberanía y su carácter. Por lo tanto, hermanos, persisten hasta hoy en día en ser fieles al Santo de Israel y por eso les sirven a su Señor, hermano. Ellos han optado por la gloria y el honor del reino del Altísimo. De la misma manera, hermano, el Señor nos ha llamado a nosotros para ser representantes de su reino aquí en la tierra. ¿Y por qué digo esto, hermano? Es porque el Señor nos llamó a nosotros como iglesia, no con otro motivo, hermano, ajeno o diferente, sino que solamente, hermano, de poder servirle a Él. Ahora, la pregunta es, usted que está escuchando, ¿usted anhela el honor del reino de Dios? ¿Usted anhela la gloria con la que Dios lo quiere coronar de grandeza? Porque el Señor no es un Dios mezquino. Él comparte su honor con su pueblo. Él viste a su pueblo. Él lo prepara a su pueblo para que reciba el reino. Y lo que digo, no lo digo de mi corazón, lo digo desde lo profundo del corazón de la palabra de Dios. Porque escrito está que en el final del tiempo el reino
será entregado a los santos del Altísimo, así como lo dice el profeta Daniel. Quiera que nosotros, hermanos, apreciemos la grandeza de las maravillas que Dios nos va a dar, porque son cosas espirituales, pero esas cosas espirituales algún día, hermano, se van a traducir y se van a transformar en realidades, porque la palabra de Dios dice que el misterio de Dios será consumado, tal como Él se lo anunció a sus santos profetas, y todo ojo verá al Señor. Sabemos, la palabra dice, que aquellos que no hayan aceptado al Señor harán lamentación por Él, porque no podrán contener la angustia de su corazón de haber rechazado al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Altísimo, al principio de la creación de Dios. Por lo tanto, hermanos, tenemos que retomar nuestro tema y tenemos que ver la importancia que tenemos como iglesia para este tiempo y para el tiempo del fin. ¿Por qué es necesario hablar de esto, hermano? Tal vez nosotros podríamos decir, eh, tal vez nosotros no somos la generación del tiempo del fin. Tal vez nosotros no llegaremos a vivir aquellos acontecimientos que nos relata la revelación de la palabra de Dios. Pero, hermanos, en realidad nadie sabe cuándo será el tiempo de estas cosas. No lo sabremos hasta que comencemos a ver las señales que el Señor nos dejó a través de su palabra. Pero hermanos, no por eso nosotros no vamos a querer conocer la revelación de la palabra de Dios y el destino de la humanidad, porque por algo, hermano, el Señor le reveló esta palabra a su apóstol, a Juan, y él le dijo, ya no selles el libro, ahora el libro está abierto, hermano. O sea, Dios quiere que se conozca su palabra. Él dice, es necesario que se conozca porque el tiempo está cerca. Es necesario que se conozcan las cosas que sucederán de aquí en adelante. Y hermano, y los apóstoles del Señor y su iglesia comenzaron a vivir esta palabra tal como Dios se las entregó, hermano, preparándose, buscando a Dios en oración, en ruego, ejercitándose en el santo evangelio de Dios, de tal manera de estar preparado, hermano, sea que hubiesen estado vivos o muertos para la venida del Señor. Ellos se preparaban, hermano, como que si fuese el último día que tuvieran para tener que estar a cuenta con el Señor. Y nosotros hoy en día, hermano, de la misma manera, con el mismo entusiasmo y la misma presteza, tenemos que esperar la venida de nuestro Señor, no pensando, hermano, que tal vez nosotros nos moriremos antes de ir, porque sabe, hermano, que el destino de cada uno de nosotros se sellará en el momento de nuestra muerte. De ahí en más ya nuestro destino está sellado. O somos levantados para vida eterna o para muerte eterna. Ustedes lo saben bien, hermano, solamente hay dos caminos. Por eso el Señor quiere que perseveremos, hermano, constantemente en su palabra. Es importante que el pueblo de Dios se sumerja en la palabra del Señor y busque la respuesta del destino que Dios ha sellado para la humanidad. Hermanos, han pasado 2000 años desde que el Señor entregó esta profecía. Han habido muchos miembros del pueblo de Dios que han muerto esperando la venida del Señor. Y el Señor dice en su palabra, hermano, que el Señor no retarda su venida, sino que Él es paciente, hermano, para que todos nosotros entremos en aquella santa ciudad de Dios que Dios ha preparado para nosotros. Hermanos, el Señor necesita un número de pueblo. Él necesita completar a los hijos de su pueblo para poder sellar el destino de la humanidad, hermano.
que Él hasta hoy día está cosechando pueblo. Hasta el día de hoy día, hermano, Él está preparando almas para llevárselas con Él en el día de su venida. Por lo tanto, con este pensamiento, hermano, y con este optimismo, debemos nosotros seguir perseverando en el Señor, seguir ejercitándonos en su evangelio y con dedicación también por su palabra. Hermano, hasta aquí aprendimos que el Señor eh, compara, ¿cierto? Espiritualmente, con su lenguaje espiritual, a su iglesia y la compara, por ejemplo, con un candelero o con candeleros, como sea, ¿cierto? Que queramos nosotros eh, llamarle, un candelabro. Hermano, vimos en el mensaje anterior cómo todo lo que el Señor le manda hacer a Moisés en cuanto al detalle, el modelo, la forma de este candelero, hermano, daba luces, daba ya cierta representación de cómo sería la iglesia del Señor, el pueblo de Dios, cierto, lleno de los atributos del Espíritu Santo, tanto de dones espirituales como de frutos del Espíritu. Lo aprendimos esto, hermano. Vimos también, cierto, cómo el Señor compara a su pueblo con un olivo, con un árbol de olivo, cierto, y cómo Él está, cierto, insertado juntamente con su iglesia, o más bien su iglesia está insertada en Él. El candelabro tenía una caña central que lo representaba a Él, y de ahí salían los brazos de su pueblo, cierto, por ambos lados. De la misma forma, el olivo, cierto, tenía este tallo, este tronco central, el cual tenía una raíz, cierto, que estaba arraigada en la tierra y lo representaba a Él también, a nuestro Señor Jesucristo, porque de Él, cierto, se desprendían las ramas. La palabra de Dios dice que nosotros seríamos injertados en Él como para poder, quien hereda, cierto, naturaleza santa, naturaleza espiritual, cierto, aferrado, plantado a la gloria del eterno Señor Jesucristo a través, cierto, de aquella alimentación que el Señor nos daría de la rica savia que decía que tenía ese árbol, hermano. Tengamos en cuenta, hermano, que el Señor nos compara con un olivo, este árbol tan noble, hermano, que es aquel árbol que producía, ¿cierto?, el aceite a través de sus frutos, ¿cierto, hermano? Ustedes saben que este árbol daba fruto como, como lo que le llamamos nosotros hoy en día aceituna, ¿cierto? Y de esta aceituna se sacaba el aceite, pues hermano, con el cual aquellos hombres en aquellos tiempos podían alumbrar, podían vertir en una lámpara y poder, ¿cierto? Propagar una llama que diera luz en aquellos entonces, hermano. Era el tiempo que no existía la electricidad que existe ahora. Entonces, eh, el Señor, hermano, Él es la fuente del aceite. El aceite sale de Él, ¿cierto? Y la llama que flamea, hermano, flamea en nosotros. El Señor, nuevamente lo digo, ¿cierto? Él es el Espíritu Santo. De Él proviene, de Él emana el aceite, y ese aceite, hermano, busca el conducto interior por las ramas del árbol hasta, ¿cierto?, llegar al fruto y concentrarse en el fruto de ese árbol, hermano, para posteriormente vertir ese aceite precioso, hermano, que es el Espíritu de Dios, y el Señor lo hace a través de nosotros. Nosotros somos su cuerpo y el Espíritu de Dios se transmite, el Espíritu de Dios se manifiesta a través de su cuerpo, de su iglesia, hermano. Qué grandes son todas estas cosas. Este es el lenguaje espiritual, el lenguaje santo de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Y así, hermano, hay una multitud de comparaciones como el Señor nos compara con símbolos a nosotros, hermano, como su pueblo, como su iglesia. Y también, hermano, hay una comparación muy importante que en algún video de todos los que hemos hecho, nosotros ya lo hemos tratado, hermano, y es que Dios a nosotros nos compara con su santa ciudad. Cuando el Señor habla de su iglesia, muchas veces alude a su santa ciudad.
En el mismo libro de Apocalipsis, hermano, el Señor dice que Juan ve a la santa ciudad de Dios, ¿cierto? A la nueva Jerusalén descender del cielo como una esposa ataviada para su marido. O sea, hermano, una esposa, una mujer blanca, pura, casta, ¿cierto? Que se preparó para poder encontrarse con su Señor, con su esposo. Y es por eso que el Señor a nosotros como iglesia nos compara como su esposa. Él dice que Él es el novio, ¿cierto? Él es el que se convertirá en el esposo de su iglesia, hermano. Nos ve como su esposa. Así nos ve el Señor a nosotros. Nos ve como su santa ciudad, hermano. El Señor en su palabra dice, celea Jerusalén con gran celo, hermano. Como que Él fuera un marido que ve a una iglesia que le es infiel, hermano, y Él en su celo lo consume, hermano, el celo de Dios, porque al ver que su iglesia no le es fiel a Él, entonces, hermano, gracias a Dios Él restaura también a su pueblo infiel, ¿cierto? Y lo convierte en un pueblo fiel para Él, en una iglesia blanca, una iglesia preparada para encontrarse con su Señor, para llegar, para entrar a las bodas del Cordero, hermano. Entonces vean ustedes cómo el lenguaje espiritual de Dios se manifiesta y nosotros como pueblo de Dios estamos representados en su santa ciudad, hermano, de gloria. Es por eso, hermano, que dice la palabra de Dios que en aquella ciudad, hermano, están las 12 puertas y cada una de las puertas tiene el nombre de uno de los hijos de Israel, hermano, uno de los nombres de cada uno de los patriarcas de las 12 tribus de Israel, ¿cierto? De los cuales descendía su pueblo antiguo. Y también tiene el muro, tiene 12 cimientos y cada uno de esos cimientos tiene un nombre de cada uno de los apóstoles del Señor, ¿cierto? Aquellos apóstoles donde el Señor engendró eh, una iglesia, hermano, donde el Señor creó una descendencia de hijos que pasaron a ser el pueblo de Dios, ¿cierto? Su pueblo íntegro, hermanos, que hasta el día, hasta el día de hoy día genera descendencia para el pueblo del Señor, hermano. Entonces, qué grande Dios para representar todo su símbolo, hermano, y como iglesia nosotros nos representa, ¿cierto? Con una ciudad. También aprendimos, ¿cierto?, que el templo de Dios era donde se llevaba a cabo el ministerio del perdón del Señor y donde el hombre encontraba la salvación de su alma en el pacto antiguo. Y posteriormente a esto el Señor renueva el pacto, ¿cierto? Y Él se convierte en el templo de Dios. Y ahora los que hemos llegado a las plantas de sus pies y le hemos reconocido, hermano, que somos pecadores, que necesitamos de su perdón constante, ahora nosotros también participamos de forma directa en el ministerio del templo del Señor, que es nuestro Señor Jesucristo. Ya cuando entramos, ¿cierto?, a su ministerio del templo, nosotros también, dice la palabra de Dios, que pasamos a ser parte íntegra del templo de Dios. Por eso que la palabra de Dios dice que nosotros somos cuerpo, somos templo, nuestro cuerpo, perdón, es templo del Espíritu de Dios. Qué grande es el Señor, hermano. Ven cómo el Señor comparte su gloria con su pueblo, hermano. La viste a su iglesia de gloria, de honor, hermano. Le da todas las cosas por heredad, hermano. Qué grande es nuestro Señor. Santo sea su nombre por siempre y para siempre, hermano. Bueno, y vamos a ver ahora, hermano, vamos a entrar de lleno a examinar el capítulo 11 del libro de Apocalipsis, donde yo les mencionaba en el mensaje anterior que está este mensaje que se llama Los dos testigos, hermano. Y de entrada tengo que decirle que este mensaje ilustra la batalla final, hermano, y el triunfo de la iglesia del tiempo del fin, de la iglesia que Dios tiene preparada para tener que combatir a las huestes del mal en el fin del mundo, hermano.
porque viene una batalla, bueno, la batalla espiritual se está llevando a cabo constantemente. Nosotros tenemos una batalla espiritual constantemente contra las fuerzas del mal, así lo dice su palabra. Pero esta batalla espiritual, hermano, al final del tiempo se dará paso, del plano espiritual se dará paso al plano terrenal, tal y cual como lo vivieron, hermano, los santos apóstoles de la iglesia primera y aquella iglesia que tuvo que pasar por una grande hora de prueba, hermano. Ustedes saben, ¿cierto?, que no fue fácil predicar el evangelio para aquellos apóstoles. No fue fácil para ellos, ¿cierto?, tener que exponer la verdad y levantarla a la luz. Muchos tuvieron que rendir su vida, hermano, hasta la muerte. Sufrieron cárceles, persecución, hermano, calumnias, vituperios, hermano, apedreamientos, bofetadas, hermano. Hay una multitud de cosas que los hombres tuvieron que pasar por causa de la palabra del Señor para poder dar testimonio del reino de Dios. Y hermanos, pero todo aquello nunca fue en vano. El Señor, hermano, hizo una grande obra a través de su iglesia primera. Gracias a que aquellos hombres se sacrificaron por amor de su Dios, el Señor levantó una iglesia, hermano, pero ya no una iglesia en un solo lugar de la tierra, sino que esta iglesia pasó a tener un carácter universal, hermano, en todo el mundo, como nosotros lo vemos hoy día. Hay un pueblo de Dios que le busca a su Dios, al verdadero Dios, en todo el mundo, hermano. Hermano, descarten que el pueblo de Dios pertenece a una religión específica. El pueblo de Dios no tiene una religión específica, hermano. El pueblo de Dios es uno solo y tiene un solo motivo, hermano, de adoración, un solo objeto de culto, que es Jesucristo, el Hijo de Dios, aquel hombre, hermano, que vino desde el cielo para manifestarse a los seres humanos, hermano, y traer la salvación del alma, no solamente para unos pocos o una nación en particular, sino que ahora para todo el mundo entero. Hermanos, hay un pueblo que le busca al Señor a través de todas las naciones de la tierra, porque el Evangelio, hermano, se ha propagado de distintas maneras, pero esto, hermano, se consiguió con sangre, hermano, como aquellos guerreros que en el tiempo antiguo eran capaces de dar su vida, hermano, por el reino. De la misma manera, los santos apóstoles de Dios y muchos hombres más a través de la historia de la tierra, hermano, han expuesto hasta su propia vida por causa del amor de su Señor, del amor de Jesucristo. Y en el tiempo del fin, hermano, no será la excepción. Viene un tiempo nuevamente de persecución para la iglesia de Dios, hermano, para el pueblo de Dios que está en avanzada, para el pueblo de Dios, hermano, que está en el frontis de la batalla, hermano, en el frente de batalla. Hermano, quiero que ustedes entiendan con esto que el pueblo de Dios es muy grande. La iglesia de Dios es muy grande, pero el Señor tiene, hermano, una cantidad de pueblo, una cantidad de iglesia, hermano, que va al frente de su ejército. El Señor unge con su Espíritu Santo a un pueblo, hermano, que va al frente de su iglesia, a combatir, hermano, por toda la iglesia de Dios. Porque gracias a que esos están dispuestos, hermano, a tener que combatir por el Señor, hay muchos más que vienen detrás que se logran salvar, pues, hermano. Tal como el pueblo de Israel, hermano, el antiguo pueblo de Israel cuando iba a la batalla terrenal, ¿cierto? Eh, no todo el pueblo iba a la guerra, pues, hermano, ¿cierto? Las mujeres, los ancianos, los niños, eran pueblo que se quedaba, ¿cierto?, en el campamento. Pero los hombres, hermanos, jóvenes, los hombres adultos, los hombres de batalla, los valientes, esos eran los que iban a pelear, pues, hermano. También en el tiempo de la iglesia primera, no toda la gente, ¿cierto?,
padecía los padecimientos que la iglesia de Dios estaba padeciendo, ¿cierto? Habían algunos que les tocaba, ¿cierto?, tener que compadecer con su propia vida, o con castigos, con cierto compadecimiento, con cárceles, hermano, presos, ¿cierto? Pero no todo el pueblo, porque el pueblo de Dios es grande, hermano. Pero el Señor siempre necesita un grupo, digamos, ¿cierto? O un batallón de su pueblo, hermano, para que vaya por delante. Y en base a estos, el Señor, hermano, logra salvar a mucha gente más todavía. Y esto es lo que nuevamente se va a repetir en el tiempo del fin. Por eso les digo que este mensaje del capítulo 11 se centra en tener que relatar el, el fin de la obra del pueblo de Dios, de la iglesia de Dios en la tierra, hermana, y cómo Dios a través de su iglesia cumple su propósito de sacar su verdad a la luz y poder, cierto, salvar a gran multitud de gente en la culminación de los tiempos. Porque escrito está que el Evangelio será predicado a todo el mundo para testimonio de todas las naciones, hermano, en el tiempo del fin. El Señor así lo dijo y la palabra del Señor se cumplirá. Y dijo que muchos también, hermanos, serían aborrecidos de todas las gentes por causa de su nombre, y muchos también serían entregados, ¿cierto?, a los reyes, a los gobernadores, serían puestos en cárceles, y muchos también, hermanos, serían matados, serían, ¿cierto?, también asesinados por causa del testimonio de Jesucristo. Pero santo es el nombre del Señor, hermano, porque para un guerrero no hay nada más honorable y no hay nada más glorioso que morir por causa de su Señor. Bien, hermano, quiero decirles que este capítulo 11 de Apocalipsis se encuentra más o menos en la mitad del libro de Apocalipsis, hermano. Se encuentra en el centro del libro. Y el libro de Apocalipsis no es un libro que usted pueda comenzar a leer como una historia que va relatada desde principio a fin. Es un libro espiritual y está relatado en fragmentos, ¿cierto? En ciertas partes, en partes diferentes, en etapas diferentes y en temas diferentes, hermano. Pero todos los temas que se tratan aquí están aludiendo al fin del mundo, al tiempo del fin, como le llamó el profeta Daniel. El libro, hermano, para poder dar una introducción, el libro, ¿cierto?, comienza con la visión de el apóstol San Juan de nuestro Señor Jesucristo. Él ve a nuestro Señor glorificado y posteriormente el Señor de entrada, hermano, comienza a impartir este mensaje final hacia su pueblo, hacia su iglesia. Las 7 iglesias representan al pueblo de Dios universal, al pueblo general de Dios, hermano. El mensaje de las 7 iglesias es para todo el pueblo de Dios. Esos 7 mensajes componen un solo mensaje y perfecto, hermano, que es una advertencia y es una bendición de preparación para que el pueblo de Dios se prepare para los días finales, hermanos. Por lo tanto, hay que ponerle mucha atención a esos 7 mensajes. Después viene la visión, ¿cierto?, divina, tal como el profeta Ezequiel ve la visión de la gloria de Dios. También el apóstol San Juan ve la visión de la gloria de Dios, hermano. La adoración celestial se llama el mensaje, donde se ve, ¿cierto?, lleno de simbología el trono de Dios, y todas estas cosas, hermanos, representan algo de la creación de Dios, de su ministerio de salvación y de cómo Él logra salvar al mundo. Posteriormente, en el capítulo 5, vemos ya al Hijo de Dios representado como el Cordero de Dios que ha sido inmolado, hermano, por nuestros pecados, y cómo el Señor viene ahora con un rollo, ¿cierto? Y este rollo, hermano, viene a ser revelado. O sea, el fin del mundo, los acontecimientos del fin del mundo
vienen a ser revelados por el Espíritu de Dios y por el Santo Hijo de Dios, hermanos, porque gracias a que Él logra vencer en la cruz, Él sella el destino del mundo, hermanos, y ahora da a conocer la profecía final a su iglesia para que su iglesia camine como quien camina por un camino seguro, hermanos, sabiendo cuáles serán, ¿cierto? El desenlace de los acontecimientos finales. La victoria de nuestro Señor para su iglesia ya está asegurada. Ahora solamente falta que nosotros nos tomemos de su victoria. Y el Señor sello tras sello empieza, ¿cierto?, a poder mostrar acontecimientos finales que vienen a la tierra, hermano, como por ejemplo guerra global, ¿cierto?, hambre global, enfermedades globales, hermanos, que se sucederán antes de los últimos días finales del tiempo de esta tierra. Luego el Señor también nos muestra, hermano, cómo Él, cierto, unge con el poder de su Espíritu Santo a una avanzada de pueblo, hermano, a un batallón de pueblo que Él dispone para combatir en el tiempo final, hermano. Cuando estoy hablando de combatir, recuerden, hermanos, que la batalla ahora es espiritual, hermano, ya no es batalla con espada ni escudo terrenal, ahora es con el Santo Espíritu de Dios, hermano, y es una batalla por sacar las verdades de Dios a la luz, porque recuerden ustedes que del otro lado está Satanás y sus huestes de maldad también, hermano, tratando de ocultar la verdad y de tener que guiar al hombre y a la mujer a la perdición de su alma. Es todo lo contrario que lo que el Señor quiere hacer, hermano. El Señor quiere salvar a la humanidad hasta este punto. El Señor intenta salvar al hombre y a la mujer, pero el Satanás está opuesto, hermano. Por eso es un conflicto, hermano, que no cesa, que no para y que va a continuar hasta el final de los días de esta tierra. El Señor entonces en el capítulo 7 sella, hermano, a 144.000 personas, hermano, provenientes de todo el pueblo de Dios en la tierra. Este es el pueblo de Israel espiritual que el Señor ha dotado para el final de los tiempos, hermano. A través de este pueblo el Señor va a salvar a multitudes de personas. Por eso que a continuación de este mensaje se ve una gran multitud, hermano, vestidos de ropa blanca. Gente que el Señor logrará salvar en aquel periodo de prueba que viene al mundo entero, hermano. El Señor, hermano, con la séptima trompeta da, o sea, perdón, con el séptimo sello da apertura, hermano, a tener que mostrarnos las 7 trompetas que se relatan en este mensaje en Apocalipsis. Y quiero decirle que esas 7 trompetas, hermanos, son juicios de Dios que vienen sobre la tierra justo antes de que el Señor, hermano, venga a este mundo en su segunda venida, hermano, cuando el Señor venga a recoger a su iglesia, hermano, y a hacer juicio, ¿cierto?, sobre aquellos que no quisieron aceptarle a Él. Y estos juicios de Dios, hermanos, son trompetas. ¿Por qué? Porque el Señor anuncia que pronto viene su venida y el Señor hace este anuncio a través de su iglesia, hermano, de su batallón que Él va a establecer para que predique su evangelio en aquel tiempo, hermano. Un pueblo lleno del Espíritu Santo, lleno de los dones del Espíritu de Dios, lleno de los frutos del Espíritu de Dios, hermano. Ferviente en el Espíritu de Dios, hermano. Eh, Ustedes lo van a ver, esto lo vamos a ver en el capítulo 11 del libro de Apocalipsis, hermano. Podrán darse cuenta cómo el Señor va a obrar a través de su iglesia con poder del Espíritu Santo, hermano, y va a exponer una gran victoria delante del mundo entero, hermano, para que sean muchos los que se conviertan al Dios verdadero, hermano. Y estos van a proclamar, hermano, este mensaje de las 7 trompetas, anunciando los juicios de Dios uno tras uno, hermano, dando, hermano, testimonio a la gente de que es necesario que se arrepientan y que busquen al Dios verdadero, hermano, antes que sea tarde, porque el tiempo se está acabando. Una trompeta, hermano, anuncia que el tiempo de la venida de Cristo se acerca. Santo es su nombre para siempre. Ya la séptima trompeta, hermano, en sí es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Posteriormente, hermano, nosotros
Vemos aquí, ¿cierto?, a la mitad del libro, este mensaje que nos relata la participación del pueblo de Dios. Y posteriormente, hermano, cuando pasamos al capítulo 12, ya vemos, ¿cierto?, como un retrato, hermano, del conflicto que se ha dado entre las huestes de maldad del Satanás y también el ejército de Dios, hermano, cómo estos dos poderes se confrontan desde el inicio del universo, hermano, desde que en Satanás se halló maldad y cómo, hermano, esa eh, lucha, esa batalla, hermano, perdura hasta el final de los tiempos. Y esto lo vemos en el mensaje que tiene por título La mujer y el dragón, cómo el Señor y su iglesia se enfrentan a las huestes de maldad, hermano, a través del tiempo, de las edades, y cómo culmina, hermano, también este confrontación. Posteriormente, cuando ya entramos al capítulo 13, hermano, vemos cómo el Señor nos muestra a través de su profecía la obra de maldad que el enemigo va a hacer en aquel tiempo, hermano, para engañar al mundo entero. Cómo el Satanás, hermano, va a levantar a un falso Cristo, hermano, y un falso profeta en esta tierra para hacer, cierto, caer en el engaño a multitudes de personas, hermano. El diablo mismo se hará pasar por Dios, hermano, se hará pasar por Cristo, ¿cierto? La palabra de Dios dice que el espíritu del diablo levantará, hermano, a un hombre que se hará pasar por Dios y vendrá un sometimiento global, hermano, de la humanidad. Vendrá una dictadura global, un gobierno mundial, como muchos ya le llaman hoy en día, hermano, con un gobernante mundial. Todo esto será por obra de Satanás, hermano, y este poder también, ¿cierto?, ordenará tener que perseguir al pueblo de Dios, a aquel ejército que Dios va a instaurar para que pelee por su pueblo, hermano, para que saque la verdad a la luz. Posteriormente de esto, nosotros podemos ver, sí, que aquel ejército que Dios va a levantar va a obtener una gran victoria por sobre las fuerzas del mal, hermano, y cómo el Señor les va a dar honra, gloria, ¿cierto? Y les va a dar grande galardón, hermano, como santificados por Él. Eh, También podemos ver más adelante, ya en el capítulo 15, hermano, ahora 7 plagas, hermanos, que son 7 plagas postreras. Estas son las que vienen posteriores a la venida del Señor, hermano, posteriores a cuando el Señor levanta a su pueblo, pero esto ya viene netamente, hermano, a hacer juicio y a dar castigo, hermano, a exterminar a los seres humanos que no pudieron irse con nuestro Señor por haber rechazado, hermano, el amor de la verdad de nuestro Dios. Y dice que estos juicios son copas de ira, hermano, y que han sido vaciados en el cáliz de la ira de Dios, hermano, puro, o sea que no tienen misericordia, hermano. Las 7 trompetas anteriores a la venida del Señor, esas 7 juicios, hermano, había misericordia porque la gente podía arrepentirse ahí, pero posteriormente, hermano, a estas 7 copas de ira, ya el Señor ha cegado la tierra, ya Él ha levantado a su iglesia, hermano, y ahora el Señor viene, ya va, se dispone, hermano, a destruir a la raza humana en su totalidad. Hermano, grandes cosas son las que van a acontecer al final del tiempo. Solamente estamos haciendo un recuento a manera general, hermano, para tener una perspectiva de lo que significa el libro de Apocalipsis, hermano. Posteriormente, el Señor nos muestra la condenación de la gran ramera, nos muestra la condenación de Babilonia, la caída de Babilonia, hermano. Este pueblo que simboliza, hermano, no a la iglesia santa de Jerusalén, a la iglesia pura. Este es un pueblo, hermano, sucio, es un pueblo contaminado, un pueblo fornicador, infiel, adúltero delante de Dios, un pueblo que no quiso, cierto, arrepentirse ni escuchar el amor de la verdad, mezclado con la religión y mezclado, hermano, con todos los aspectos del mundo terrenal, hermano, que procedieron en rebeldía contra Dios, y Dios nos muestra, hermano, la sentencia que cae, hermano,
sobre la falsa religión, sobre el sistema político de gobernanza mundial que existe en el mundo y que ha tomado decisiones por los seres humanos, hermano, y todas las cosas que en el mundo hay, hermano, que fueron opuestas, ¿cierto? Y fueron también el sistema que fue establecido por Satanás para que el hombre procediera en rebeldía contra su creador, contra Dios. Posteriormente, ya en el capítulo 19, hermano, encontramos el mensaje que dice alabanzas en el cielo, hermano. Vemos como el Señor nos relata, hermano, cuán grande va a ser la gloria, hermano, de los salvos, mientras que también nos relata, hermano, cuán terrible es el juicio de los impíos, hermano. Nos muestra el Señor, ¿cierto?, los 1000 años, hermano, de asolamiento de esta tierra y que a la vez también los 1000 años que son, ¿cierto?, celebración y fiesta y gloria, hermano, en las bodas del Cordero que el Señor dice que nos viene a buscar para poder disfrutar de este gran banquete que Él ha preparado, de esta gran fiesta junto a su pueblo, hermano. Ya culminando el libro, hermano, se ve, ¿cierto?, el gran juicio delante del trono blanco, del trono de nuestro Señor Jesucristo, donde Él va a juzgar, hermano, a todos los perdidos, a todos aquellos hermanos que no quisieron, ¿cierto?, aceptarle al Señor. Y dice la palabra de Dios que el paradero, hermano, de todos el diablo, sus ángeles, hermano, y todos los seres humanos que no quisieron aceptar al Señor, será el lago de fuego que arde con fuego y azufre, y que también la palabra de Dios le llama la muerte segunda. ¿Por qué le llama la muerte segunda? Porque es allí, hermano, donde todas las almas van a dejar de existir, van a perecer por siempre y para siempre, hermano. Todo lo contrario al pueblo de Dios que se mantuvo fiel a Dios y que parte con el Señor, y que el Señor le da la posibilidad, ¿cierto?, de vivir eternamente. Vean ustedes la diferencia, hermano, entre cómo usted puede sellar su destino, entre un destino y el otro. El uno, hermano, es vida eterna y el otro es muerte eterna, hermano. En el uno usted elige vivir para siempre y en el otro usted elige dejar de existir, que su alma sea puesta en olvido y que nunca más usted tenga noción ni parte con los vivos. Que el Señor nos bendiga y nos ayude, ¿cierto? Al final del libro el Señor nos muestra el establecimiento de su santa ciudad en la tierra nueva y el cielo nuevo que el Señor nos ha prometido dar como su heredad para que nosotros la recibamos y la abracemos, hermano, como herencia santa de nuestro Dios. Y el Señor al final, hermano, nos dice que su venida está cerca. El Señor nos dice que su venida está cerca, hermano, que tenemos que alentarnos y que tenemos, hermano, que como iglesia decirle, hermano, al pecador, decirle al que no ha conocido al Señor, que venga a las plantas de los pies de nuestro Señor Jesucristo, que tome del agua de vida gratuitamente, hermano, así como tomó agua de vida la mujer samaritana. De la misma manera el Señor quiere que nosotros sigamos transmitiendo lo que el Señor Jesucristo, hermano, le transmitió a esa mujer aquel día, hermano. Recuerden que esa mujer estaba desahuciada, hermano, de la gente, del hombre terrenal, del hombre religioso de aquellos tiempos. Esa mujer no era apta para estar delante de Dios. Esa mujer no tenía esperanza de salvación, porque la misma palabra de Dios decía que esa mujer era adúltera, había tenido, ¿cierto?, 5 hombres, había dejado a su primer esposo y ya había estado con 5 hombres, hermano. Pero sabe que esa mujer dijo, yo soy adúltera y ya yo no tengo esperanza de salvación con Dios. Y el Señor viene y Él le dice, no, no, mujer samaritana, hija mía, mira que tú estás hablando ahora con el príncipe del pacto. Estoy delante de ti, y yo te digo, no he venido a condenarte,
he venido para que tú tengas vida eterna. Y esta mujer, hermano, se maravilló tanto con las palabras del Señor, hermano. Recibió tal consolación que inmediatamente se convierte, hermano, en una fuente que saltaba agua desde ella, hermano, para vida eterna. Porque esa mujer acude a la ciudad y cuenta en la ciudad cuánta cosa había sucedido, cómo este hombre le había acariciado con sus palabras, hermano, y había hablado a su corazón y le había dado esperanza de vida eterna. De la misma manera, hermano, usted quiere que nosotros, el Señor quiere que nosotros seamos como aquella mujer samaritana, que a pesar de lo que había hecho, a pesar de lo que había vivido en su vida, el Señor, hermano, la perdona. Y el Señor le dice, sí hay una oportunidad, y la oportunidad está en la sangre bendita del Hijo de Dios, para que usted, hermano, tenga vida eterna, hermano, y viva con el Señor. Y aquella mujer samaritana, hermano, había cometido muchos errores hasta el día de su vida, hasta aquel día, hermano, cuando se encuentra con nuestro Señor, había ido de error tras error, pecado tras pecado, hermano. Pero sabe que esa mujer no había conocido, hermano, la fuente de la perfección. No había conocido el Santo Espíritu de Dios, hermano. Y ahora llegaba el Señor Jesucristo, hermano, para darle de su espíritu y enseñarle y darle potestad a ella sobre el pecado, hermano, para que su vida cambiara. De seguro, hermano, que esa mujer nunca más volvió a ser la misma mujer de antes. De seguro que el Señor hizo una obra, hermano, muy grande en esa mujer, hermano. Dios la perdonó, Dios la acogió tal como ella era. Y se cumplió su palabra cuando Él dice, venid a mí todos los cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Y Él dice, venid a mí tal como estás, porque Él ya había dicho, si tus pecados fueren rojos como la grana, como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana, como nieve serán emblanquecidos. El Señor, hermano, es quien paga por nuestros pecados y nos saca a nosotros el pecado de nuestra vida para que nosotros podamos caminar como almas puras, como almas santas delante del Señor, hermano, no porque en nosotros haya santidad, sino que su santidad de Él es la que nos cubre a nosotros. Por lo tanto, el que escuche este mensaje, únase a la voz de Dios, porque el Hijo de Dios está diciendo, el que quiera tomar de la fuente de agua de vida gratuitamente, venga y beba y tome de la fuente de agua viva. Y la iglesia de Dios bebe y también dice, venga y beban de la fuente de nuestro Señor, hermano, para que todos juntos digamos un día, Padre Santo, haz tu voluntad y ven pronto a la tierra. Ven, Señor Jesús, que te anhelamos, te esperamos. Tu pueblo se ha preparado, tu pueblo se ha vestido de ropas blancas para esperarte a ti, para el retorno del gran Rey. Tu ejército ha sido capaz de dar hasta su vida, hasta la muerte por ti. Tu pueblo ha pasado persecución, tu pueblo ha sido calumniado, tu pueblo ha sufrido por causa de tu nombre, pero lo ha hecho por amor a ti, Señor. Por lo tanto, ven, Señor Jesús, que tu pueblo te espera, tu pueblo te anhela. Sí, Señor. Gracias sea Dios, hermanos, porque el Señor nos ha dejado este libro de revelación, hermano, este Apocalipsis, este último libro de su santa palabra, hermano. Pero si usted, hermano, hasta este día, hermana, si usted hasta este día pensó y creyó, hermano, que este libro hablaba solamente de juicio y de cosas terribles, hermano, tanto
que aún hasta miedo le generó a su vida, hoy día el Señor le llama a abrir los ojos y a saber, hermano, que este libro es una gran bendición. Este libro es palabra de consolación, de ánimo y de aliento para aquellos que esperan fervientemente la venida de Cristo Jesús. Pero también, hermano, es una palabra de juicio, de muerte y maldición para todos aquellos que desprecien el llamado de la dulce voz de Jesucristo. Usted decide de qué lado quiere estar. Que el Señor nos bendiga, que Él nos ayude. Hermanos, no logré entrar en el tema porque creo que era necesario hacer, hermano, esta introducción. Pero ya en un próximo video vamos a ver cómo el Señor empieza a trabajar con su pueblo, cómo el Señor le da ministerio a su pueblo, cómo el Señor comisiona a su pueblo para trabajar de dos en dos, porque la palabra de Dios dice que Él envió a 70 y dice que en su nombre los mandó, ¿cierto?, a echar fuera demonios y a sanar enfermos, hermano. Y los envió de dos en dos. Vamos a ver, hermano, qué significan estos candeleros y estos olivos en este mensaje, en este capítulo 11 del libro de Apocalipsis, hermano. Vamos a entender cada una de las cosas que se nos relatan en estos versículos, pero son temas tan profundos, hermano, y escritos en lenguaje espiritual, que es necesario que nos demos el tiempo suficiente para cenar con nuestro Señor Jesucristo, así como Él entró a cenar con aquel gran hombre llamado Zaqueo, porque es necesario que hoy día, hermano y hermana mía, el Señor comience a cenar en la mesa de su casa. Amén.